Hola, soy Miriam Fisas, profesora de OBS Business School. En esta masterclass voy a hablaros de las 5 claves del liderazgo consciente. Hace unos años hice coaching con caballos. Teníamos que hacer unos ejercicios con unos caballos para que determinaran cómo era nuestro estilo de liderazgo. A mí me dieron una yegua, era una yegua preciosa de color negro, se llamaba Mare. Y el ejercicio consistía en que me tenía que poner en el centro del ruedo y me dieron una varita que tenía un pañuelo en el extremo. Y yo, moviendo la varita, tenía que hacer que Mare se moviera por el ruedo en un sentido. Y luego tenía que pararla y tenía que dar la vuelta al ruedo en el otro sentido. Y yo me preparé, como los caballos me gustan mucho, pensé, bah, seguro que lo hago muy bien. Y sí, efectivamente, el ejercicio me salió mucho mejor que mis compañeros. Pero fijaos, la yegua acabó jadeando, respirando fuerte, porque la había hecho galopar como una desesperada por todo el ruedo. Hasta tal punto que el coach me paró y me dijo, ¿pero qué haces? ¿Qué no ves que la estás agotando? Y yo me quedé sorprendida, porque pensé que el ejercicio estaba muy bien hecho. De hecho, era la única que lo había conseguido. Y entonces el coach me dice, ahora ponte en el centro del ruedo y extiende tu brazo derecho. Si la yegua se acerca a tu mano, es que confía en ti. Y yo me puse en el centro del ruedo, extendí mi brazo y la yegua no vino. Y eso para mí fue una revelación, porque entonces entendí que el liderazgo era algo mucho más que hacer las cosas bien hechas. En el liderazgo tienes que darte cuenta de que el modo en que tú gestionas a las personas tiene un impacto en su manera de hacer las cosas, en cómo se sienten en el trabajo y en la sensación de plenitud que tienen cuando desarrollan sus tareas contigo. Y además, sabrás que eres un líder consciente cuando tu equipo confía en ti, cuando tu equipo te sigue. Ese fue un gran aprendizaje, el que me llevé de la yegua. Nunca lo olvidaré. Y comprendí que en el liderazgo consciente tienes que conocerte a ti mismo. Eso es lo más importante. Tienes que saber cuáles son tus fortalezas, pero sobre todo tienes que saber cuáles son tus debilidades. Mi debilidad como líder es que exigía demasiado sin tener en cuenta las capacidades de los demás, sin tener en cuenta si querían o no llevar ese ritmo. Y además era una persona que imponía criterio, que solía decirle a la gente, tienes que hacerlo exactamente así. Me convertí en una micromanager sin saberlo. El primer paso es darte cuenta. A mí me lo reveló la yegua, pero tenemos que estar dispuestos a aceptar que nos equivocamos, a aceptar que no siempre lideramos como la persona necesita ser liderada, sino como sabemos, pero eso a veces no es suficiente. Es necesario, el líder consciente no solamente tiene una disposición al cambio, a la mejora, sino que además busca la manera de mejorar. Yo en mi caso hice coaching, hice programación neurolingüística y me ayudó muchísimo, pero obviamente no es la única manera, también hay muchos libros que podemos leer, incluso podemos imitar a otros líderes que conocemos o pedir consejo. Por lo tanto, el líder consciente, lo primero de todo es que se conoce muy bien a sí mismo y además pone los medios para mejorar, con toda la intención, con todo el empeño de aprender. Es un líder que aprende. Cuando reflexioné mucho, durante muchos días, sobre la experiencia con la yegua, y me di cuenta de que yo no era exigente solamente con mi equipo, era exigente en la vida en general. Era exigente con los demás, con la familia, con los amigos. Cuando proponíamos planes para salir, para celebrar un cumpleaños, todo se tenía que hacer como yo decía. Me di cuenta de que eso era una manera de ser mía, que me llevaba a otras esferas de la vida. Y decidí hacer un parón en mi vida profesional. Dije, basta, aquí hay algo, yo necesito recalibrarme, necesito reajustarme, hay cosas que tengo que aprender.
Y entonces me di cuenta de que en la vida había algo más que el trabajo, pues me había convertido en una trabajólica. Me di cuenta de que en la vida está el deporte, está la salud, está la familia, están los amigos. Si tú eres la clase de líder que no solamente atiendes tus propias necesidades, sino que además dedicas tiempo a otras esferas de tu vida, más allá del trabajo, entonces te conviertes en un ser más completo, más equilibrado, más pleno. Y eres capaz de comprender que las personas que están en tu equipo les pasa lo mismo. No son solamente personas que vienen a trabajar a la empresa, a desempeñar unas funciones y a dar unos resultados. Son personas que además tienen otras aspiraciones, otros deseos, otros momentos en su vida que son igualmente importantes. Pero solamente cuando te amas a ti mismo, cuando eres capaz de amarte, de dedicarte tiempo y de darte todo aquello que tú necesitas, que lo sabes en tu fuero interno, en cada detalle de tu vida, entonces estás mejor preparado para poder amar a las personas a las que lideras. Y sí, digo amar, porque amar es respetar, es cuidar, es tener empatía, es atender sus necesidades. Eso es amar. Así que lo que os recomiendo es una vida saludable, una alimentación sana, unas carcajadas, salir con los amigos a tomar cervezas, dedicarle tiempo a vuestros hijos, a vuestro esposo, a vuestra esposa, a los amigos y sobre todo a aprender. Fíjate que cuando dedicamos tiempo a comprenderlos más a nosotros mismos, a querernos más, a cuidarnos más, entonces comprendemos que el mundo es mucho, o que la vida, el trabajo de un líder es mucho más que liderar. El líder tiene la grandísima oportunidad y privilegio de poder mejorar la vida de los demás, la vida de las personas que lidera. Hace unos años yo lideraba un equipo de personas que se dedicaban a la facilitación. Hacíamos cursos de transformación cultural, liderazgo, gestión del conflicto, etc. Y tenía un pool de facilitadores a los que yo tenía que entrenar. Una de ellas, una persona del equipo, era una persona a la que yo consideraba difícil, bastante difícil, la verdad. Se quejaba por todo, cuando se equivocaba no asumía sus errores, era difícil hablar con ella porque se ponía a la defensiva cada vez que hablábamos, no aceptaba que le diera feedback. La verdad que se me hacía muy complicado, solía pensar que era una persona tóxica, una persona difícil. Cada vez que tenía que preparar una reunión con ella, sabía que iba a ser complicado, difícil gestionarla. Claro, tenía una manera de verla que ya me condicionaba a mí para no darle lo que necesitaba, porque cada vez que tenía que preparar una reunión de feedback con ella, estaba más pendiente de cuánto yo iba a sufrir en esa reunión, de lo que ella necesitaba de mí como su jefa en esos momentos. Y un día, cuando tenía que darle feedback, quedamos, iba a ser un feedback telefónico. Había habido un taller, el cliente se había quejado y entonces yo tenía que ponerme un poco seria con ella. Y la verdad que dije, no voy a hablar de nada de lo que ha pasado. Me voy a dedicar a conocerla. Quiero saber quién es esta persona, voy a descubrirla. Y empecé a hacerle preguntas, sabía que se había mudado de casa recientemente, y entonces empecé a hacerle preguntas sobre cómo estaba en su casa nueva, qué tal era, cómo era el barrio, cómo era el pueblo nuevo en el que estaba viviendo. De hecho, supe entonces que ella volvía al pueblo del que era, ya había estado viviendo allí muchos años. Y entonces le pregunté por cómo fue para ella recuperar las amistades que había tenido abandonadas durante tantos años, puesto que estaba viviendo aquí en Barcelona. Y iniciamos una conversación que no tenía nada que ver con su facilitación, el taller que hizo con el cliente. Y entonces descubrí que ella tenía una enfermedad. Que sentía muchos dolores cuando trabajaba, cuando hacía las facilitaciones, los talleres. Y al descubrir esa enfermedad que yo desconocía, comprendí lo difícil que tenía que ser para ella hacer las facilitaciones.
Y entonces me di cuenta de que a lo mejor de mí necesitaba otra cosa, más que correcciones. A lo mejor lo que necesitaba de mí era apoyo, ánimos. Que le dijera, no te preocupes, irá todo bien, ya lo verás. Si quieres voy allí contigo, hago una observación y luego te doy el feedback. ¿Qué es lo que necesitas de mí? ¿Qué es lo que te ayudaría? Eso es ser un líder consciente, un líder que se toma el tiempo para ver a la otra persona como una persona que es, con sus tribulaciones, con sus dificultades, con sus esperanzas, con sus sueños, con sus ambiciones. Son seres completos las personas que trabajan en nuestros equipos, son seres creativos, son seres plenos, con potencial. A partir de ahora, cada vez que doy feedback, intento ver a la persona que tengo delante, no tanto cómo está haciendo las cosas hoy, sino cómo puede llegar a hacerlas mañana. ¿Y qué es lo que yo puedo hacer para ayudarla a construir ese camino, para acompañarla? Así que yo os diría que los líderes conscientes son líderes que se entrenan en dedicar tiempo a ver al otro como una persona y no como un profesional, como una máquina, como un puesto de trabajo. Otra de las claves del líder consciente consiste en construir la relación. Uno de los clientes con los que trabajábamos era una empresa que tenía varias residencias de ancianos, localizadas en diferentes ciudades. Y estas residencias fueron adquiridas por un grupo inversor que puso al mando a un equipo de liderazgo nuevo. El antiguo equipo de liderazgo mantuvo una reunión con el equipo nuevo de liderazgo y les entregaron una lista de las personas, los cuidadores, fisioterapeutas, asistentes sociales que trabajaban con los ancianos y que no tenían buen resultado. De hecho, era una lista de personas que recomendaban que tenían que echar. Lo que sorprendió a este nuevo equipo de liderazgo es que en esa lista había un montón de personas. Y entonces indagaron un poco y supieron que la cultura empresarial que había antes era la cultura del miedo, donde las personas les decían lo que tenían que hacer, pero no les preguntaban qué tal les iba. Básicamente los trabajadores allí tenían que seguir órdenes. Y entonces este equipo de liderazgo dijo, no los vamos a echar. Vamos a ver cómo es su día a día. Vamos a observarles, vamos a ver qué pasa. Y entonces les dedicaron tiempo acompañándoles cuando atendían a los ancianos, cuando les bañaban, cuando les bañaban no lo sé, pero cuando les daban de comer, cuando les daban medicación, cuando hacían los ejercicios con ellos. Y se dieron cuenta de que eran personas que adoraban su trabajo y adoraban a esos ancianos. Y lo hacían lo mejor que podían. Cada vez que surgía un problema, en vez de solucionarlo, estos líderes refrenaban ese ansia de querer solucionar, de querer apagar fuegos y les preguntaban a los trabajadores, ¿tú qué harías? ¿Cómo lo solucionarías? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué es lo que necesita el anciano? ¿Qué necesita su familia? ¿Cuáles son sus sueños? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Cómo le gustaría ser cuidado? Y cuando empezaron a delegar la responsabilidad en los trabajadores de conseguir el bienestar y la felicidad de los ancianos, entonces empezaron a aportar ideas e iniciativas. Y estos líderes siempre les decían, si no tuviéramos ningún tipo de restricción de presupuesto o de tiempo o de recursos, ¿qué propondríais? ¿Cómo lo haríais vosotros? Estas personas, estos trabajadores empezaron a sentirse que importaban, porque les preguntaban su opinión. El líder consciente, o al menos yo cuando lo he hecho, me refreno las ganas de solucionar por los demás. Delegan la responsabilidad de los problemas que van surgiendo a los propios trabajadores. Son los trabajadores los que solucionan. Ese sería un buen consejo para daros. Otro consejo para construir la relación sería dar feedback a vuestros equipos. Y no lo deis 3 semanas más tarde o 48 horas más tarde. El feedback hay que darlo ya. El feedback hay que darlo cuando ocurre
el incidente o el problema. Y tiene que ser un feedback que se da viendo a la persona con todo su potencial, no pensando en los problemas que me crea este trabajador por estar trabajando mal, sino viendo su potencial. Y dar lo que llamamos un feed forward, es decir, algunos consejos. Hombre, yo en tu lugar, a mí ha funcionado en el pasado es esto, pero ¿tú cómo lo harías? ¿Cómo lo resolverías? Es esa clase de feedback, ¿sí? Y luego, dedicadles tiempo. Yo sé que todos vamos con las agendas muy apretadas, pero si lo pensáis bien, cuando nos dedicamos tiempo a los trabajadores, en realidad estamos ayudándoles a saber qué es lo que esperamos de ellos. ¿Cómo esperamos que hagan su trabajo? ¿Qué resultados? Les damos directrices, les solemos explicar muy bien qué es lo que tienen que hacer. Hablamos de prioridades. Los objetivos de la empresa han cambiado ahora. Nos encontramos ante escenarios nuevos. Por lo tanto, hay que regularizar, hay que reajustar el trabajo que estás haciendo. Vamos a priorizarlo de otra manera de acuerdo con los objetivos de la organización. Hay conversaciones donde desde la asertividad el líder le dice al empleado lo que espera de él. Entonces, así construye la relación, porque lo que está construyendo es confianza, ¿sí? El líder íntegro es aquel líder que dice lo que piensa, hace lo que dice y además lo hace bien. Es un ejemplo para los demás, pero sobre todo crea este espacio de seguridad psicológica o emocional, donde el miembro del equipo se siente libre y cómodo acercándose a su jefe con problemas o con dificultades o con inseguridades. Mirad, una medida de liderazgo consciente, al menos para mí, es con qué frecuencia viene mi equipo con sus problemas a contármelos. Si no lo hacen, es que yo no estoy siendo bastante consciente de cómo mi estilo de liderazgo les está impactando a ellos. Entonces, esa es una buena medida. Y también es una buena medida cuando se sienten suficientemente confiados o seguros de sí mismos que me dicen lo que yo hago mal, lo que yo podría mejorar. Esa es una manera de construir relación con los equipos. Y finalmente os diría que la última clave del liderazgo consciente es realmente la idea de dejar huella en este planeta. Un líder consciente no solamente es consciente de su impacto en los demás, sino también de cómo puede contribuir al bienestar del planeta. Es cómo se relaciona con el entorno, con la comunidad de vecinos. Cuando nosotros interactuamos incluso con extraños, es hacerlo desde la conciencia, desde la empatía, sabiendo que son personas que también tienen dificultades y que también tienen sueños y expectativas. Pero no solamente las personas, sino también las comunidades. Mirad, últimamente yo tenía la llamada de hacer algo social, no sé, algún tipo de voluntariado, es como que sentía la llamada. Pero no lo hacía, me resistía a ello. Y finalmente este año me he decidido a trabajar con perros. De hecho, en la perrera donde yo vivo necesitan paseadores de perros y desde hace algunas semanas que he empezado a pasear perros. Y no sé, a lo mejor os parecerá una tontería, pero es una manera de contribuir al bienestar, en este caso de los animales. Haced algo que es más grande que vosotros mismos. Un líder consciente invierte tiempo en hacer algo que es más grande que sí mismo, algo que trasciende al ego. Yo recuerdo, cuando era más pequeña, mi abuelo era empresario y tenía una empresa textil y tenía 200 trabajadores. Y yo recuerdo que le preguntaba, ¿qué es lo más difícil de tu trabajo? Y él me decía, lo más difícil es gestionar personas. Y yo le decía, ¿y tú cómo lo haces? Y siempre me decía lo mismo, con amor. Cuando él murió, en su funeral, había tantísima gente que no cabían en la iglesia. Muchos estuvieron esperando fuera. Y a mí eso me dio que pensar. Dije, ¿cómo era mi abuelo? Que hay tantas personas que han querido venir a su funeral. Era una persona que dejaba huella, que dejó una huella.
que infundía respeto, pero es porque él respetaba y amaba a todos aquellos de los que se rodeaba, sobre todo a sus trabajadores. Así que si quieres desarrollar el liderazgo consciente, hazlo desde tu esencia, que es el amor, y no desde tu ego, que está fundamentada en el miedo. Te deseo mucha suerte.